Hoy vamos a empezar a ver los fundamentos básicos de esta teoría que se llama mecánica ondulatoria o mecánica cuántica. Habíamos visto en las clases anteriores que si bien Bohr obtuvo el premio Nobel por su modelo atómico de estructura electrónica de los átomos, describiendo o diciendo que los electrones se encontraban en órbitas bien definidas alrededor del núcleo. Con su modelo pudo calcular la energía de los electrones en cada una de esas órbitas, pudo deducir la ecuación de Rydberg y con eso explicar todas las series espectrales del átomo de hidrógeno. El modelo de Bohr solo funciona para el átomo de hidrógeno, o más correctamente solo funciona para átomos o iones que tienen un solo electrón, que es lo que se llaman átomos o iones hidrogenoides. Cuando ya hay más de un electrón en un átomo o en un ion, la interacción electrón-electrón, que no tuvo en cuenta Bohr, modifica un poco las cosas. Entonces el modelo atómico de Bohr no funciona para átomos multielectrónicos. Lo que sí funciona y funciona perfectamente es esta teoría mecánica ondulatoria o mecánica cuántica. Vamos a ver solamente fundamentos para que puedan entender cómo funciona esta teoría y nos vamos a quedar más que nada con las conclusiones de la misma. Ya en años posteriores, en tercer y cuarto año, cuando vean cuántica, cuando vean físico-química C y los que hacen física lo van a ver durante la carrera con mayor detalle. Necesitan mucho cálculo para ver la parte matemática de esto, que no vamos a ver prácticamente nada. Antes de comenzar entonces con esta teoría, vamos a recordar un par de cositas y vamos a ver otras cosas que nos permitan ir avanzando. Tenemos que recordar que habíamos visto que había dos teorías que describían a la radiación electromagnética, la teoría ondulatoria de Maxwell y la teoría cuántica de Planck. Y lo que hemos visto es que ninguna de las dos teorías era mejor que la otra. Las dos teorías funcionaban. La radiación electromagnética en ciertas situaciones se comporta como una onda y en otras situaciones se comporta como si fuera una o un conjunto de partículas. Por eso decimos que la radiación electromagnética tiene comportamiento dual. Con los electrones, ¿qué pasa? Ya vamos a ver que con los electrones pasa exactamente lo mismo. Los electrones tienen comportamiento dual y en ciertas condiciones se comportan como ondas y en otras condiciones como partículas. ¿Sí? Particularmente para la teoría cuántica vamos a tratar a los electrones como si fueran ondas. Recordemos que el modelo de Bohr, entonces, como les dije recién, solo explica las series espectrales de átomos con un solo electrón. Tengo una N de masa ahí escrita. Y una conclusión muy importante del modelo de Bohr que va a seguir estando en esta teoría cuántica, es que la energía está cuantizada. ¿Se acuerdan la ecuación de energía de cada una de las órbitas que resultaba del modelo de Bohr? Solamente uno puede calcular valores permitidos de energía para cada una de las órbitas cuando este número n, este acá, adquiere valores enteros, 1, 2, 3, 4, etc. Solo nos vamos a quedar con las ideas básicas de esta teoría y nos vamos a mover rápidamente a las conclusiones de la misma. Antes de eso, les voy a nombrar a algunos científicos que contribuyeron a su desarrollo. Tenemos a de Broglie, que fue quien propuso que el electrón tiene comportamiento dual, que el electrón puede comportarse como onda. Luego está Heisenberg con su principio de incertidumbre, que concluye que no pueden existir órbitas precisas alrededor del núcleo. En ese sentido, entonces, el modelo de Bohr era incorrecto porque Bohr proponía que los electrones se movían en órbitas bien precisas alrededor del núcleo. Después del principio de incertidumbre y de ahora en adelante, no vamos a hablar de posiciones concretas y bien precisas de un electrón alrededor de un núcleo, sino que vamos a empezar a hablar de probabilidad de encontrar al electrón en una cierta posición, en una cierta región del espacio. Luego está también Schrödinger con su ecuación que permite obtener la función de onda, la función matemática, la ecuación matemática que describe el comportamiento de los diferentes sistemas, por ejemplo, el comportamiento de un átomo o un conjunto de átomos.
Está Born también, quien es el que interpreta esta función de onda para poder encontrar la probabilidad de encontrar al electrón en una cierta región del espacio. Y por último, el principio de exclusión de Pauli, que habla sobre el spin electrónico. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo trabaja esto. Bueno, entonces, como por de Broglie ya sabemos que la materia puede tener propiedades ondulatorias, bueno, tratemos a los electrones o a la materia como si fueran ondas. Y matemáticamente entonces describámosla a través de ecuaciones matemáticas que se llaman funciones de onda. ¿Sí? Una partícula se puede describir entonces matemáticamente mediante una función de onda. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de función? Bueno, es una función matemática, una ecuación matemática. Ustedes ya tienen que haber visto en matemática o están viendo en cálculos o en algunas de las matemáticas que están haciendo. Una forma general y simple de expresar una función matemática es esto, ¿sí? I igual a f de x, o sea, I es función de x. Y acá les voy a mostrar algunos ejemplos que ustedes seguramente han visto. I igual a a más b por x, donde a y b son constantes. Esta sería una función lineal. Si uno grafica I en función de x, lo que obtiene es una línea recta, ¿sí? Por eso es una función lineal. Acá hay otro ejemplo de una función matemática. I igual al logaritmo de x. Si yo grafico I en función de x, obtengo esta forma acá. Esto es una función matemática, una función logarítmica. Y acá les grafico otra, fíjense, I en función de x, y fíjense que tiene forma de onda. Esto podría bien ser una función de onda. Las funciones de onda que describen el comportamiento de los electrones en los átomos, bueno, no son ondas tan regulares y tan perfectas como estas, pero ya van a ver más adelante que cuando uno grafica algo en función de otra cosa, tienen forma de onda. Lo que hace la mecánica cuántica entonces es utilizar una ecuación matemática, una función de onda, para describir el comportamiento de los electrones en los átomos. A la función de onda que describe el comportamiento de los electrones en un átomo la vamos a llamar función de onda psi, con la letra griega psi. Déjenme ir para atrás. De la misma manera que a esta función matemática la llamamos I o Y, a la función de onda que describe el comportamiento de los electrones en el átomo la vamos a llamar psi. Esa función de onda ya vamos a ver también que la vamos a empezar a llamar función orbital o directamente orbital. Es una función matemática. Así que acuérdense, cuando estemos hablando de orbital o orbitales, estamos hablando de ecuaciones matemáticas, de funciones matemáticas que describen a los electrones en un átomo. La función de onda psi, tal como está, no tiene significado físico. Pero si le elevamos al cuadrado, la función de onda psi al cuadrado, y esta es la interpretación que hizo Born, uno de los científicos de los que les hablé recién, la función de onda psi al cuadrado está relacionada con la probabilidad de encontrar al electrón en una determinada región del espacio. Cuando necesitemos encontrar las probabilidades de encontrar al electrón, vamos a tener que elevar entonces la función de onda psi al cuadrado. Otra cosa que les van a aparecer en las ecuaciones es la energía. Y esa energía que sale es la energía del orbital y va a corresponder a la energía que posee un electrón que está ubicado en ese orbital o un electrón que está descrito por esa función de onda. Sí, por esa función de onda orbital. Acá tengo algunos ejemplos de funciones de onda para el caso más simple, el átomo de hidrógeno. No se preocupen, fíjense esta ecuación que parece muy complicada, nosotros no vamos a tener que hacer ningún cálculo al respecto, eso lo hacen los matemáticos, lo han hecho los matemáticos, ahora hacen todo las computadoras, o sea que no tenemos ningún problema en realizar este tipo de cálculos. Pero lo que me interesa que vean acá de esta ecuación matemática, acá tenemos la función de onda psi, es igual a todo esto. Esta función de onda psi depende de estos números n, l y m. Vamos a ver que en la ecuación aparece n en varios lados, aparece l en varios lados y aparece también m.
Esos números son números cuánticos. Tal como en el modelo atómico de Bohr, acuérdense, en las ecuaciones de energía o en las ecuaciones de radio aparecía el número cuántico principal, el número n, que solo podía adquirir ciertos valores permitidos, valores enteros 1, 2, 3, 4, etc., para que las energías calculadas fuesen energías permitidas para los electrones en el átomo. Bueno, acá también tenemos estos tres números cuánticos que solamente van a poder adquirir ciertos valores permitidos para describir a los electrones en el átomo de hidrógeno. Estos números cuánticos entonces solo pueden tener ciertos valores permitidos y si adquieren otros valores que no son los permitidos, lo que vamos a calcular con esa ecuación es otra cosa que no tiene nada que ver con la función de onda sí que describe el electrón en el átomo y con las energías que tienen esos electrones. ¿Cuáles son los valores que pueden obtener estos números cuánticos? Acá empezamos con el número n, que también se llama número cuántico principal. Al igual que en el modelo de Bohr, este número n puede adquirir valores enteros, 1, 2, 3, 4, etc. Y este número cuántico principal, vamos a ver que es el que determina la energía y el tamaño del orbital. Después tenemos el número cuántico L, número cuántico azimutal que se llama, puede tomar valores enteros, incluyendo el 0. Y fíjense que 0, 1, 2, 3, hasta n-1. O sea que, si el número cuántico principal vale 2, L solamente puede tomar dos valores, 0 y 1, porque va hasta n-1. Y luego tenemos el número cuántico magnético, ML, que toma valores también enteros, pero que van desde menos L, pasa por 0 hasta L. O sea que si L vale 1, por ejemplo, el número cuántico magnético puede tomar tres valores, menos 1, 0 y más 1. Poniendo esos números cuánticos en esta ecuación, los valores que corresponden, vamos a estar definiendo un orbital. Entonces, supongamos un conjunto de tres números cuánticos permitidos. Supongamos que n vale 1, entonces L vale 0 y ML vale 0. Ponemos acá, a n le ponemos 1, a L donde aparezca L le ponemos 0 y a M donde aparezca M le ponemos 0. Y entonces vamos a tener la función de onda que describe al electrón en ese orbital. Ahora tomemos otro conjunto de números cuánticos, por ejemplo, 2, 1 y menos 1, que son valores también permitidos. Ponemos acá 2, 1 donde corresponda y menos 1 donde correspondan. Y vamos a obtener otra función. Vamos a obtener otro orbital y esa otra función va a describir el comportamiento del electrón en ese otro orbital. Fíjense acá en esta tabla, se la voy a ir explicando. En esta columna vamos a poner el número cuántico n. Acuérdense que, bueno, acá está para que no nos olvidemos los valores que pueden tener cada uno de los tres números cuánticos. Entonces, supongamos que el número cuántico n toma un valor 1, el número cuántico L no le queda otra que tomar el valor 0, ¿sí? Porque L va desde 0 hasta n-1, de 0 a 0, o sea que el único valor que puede tomar L cuando n vale 1 es 0. ¿Y cuál es el valor que puede tomar ML? ML va desde menos L hasta L, y L vale 0, menos 0 pasa por 0 hasta 0, o sea que el único valor que puede tomar ML es 0. Entonces, para el número cuántico principal n igual a 1, solo hay una sola combinación de números posibles n, L y ML, y es cuando n vale 0, cuando n vale 1, disculpen, L0 y ML igual a 0. 1, 0, 0. Si ponemos eso, voy para atrás. Si ponemos n igual a 1, L igual a 0 y M igual a 0 acá en esta ecuación, obtenemos una función de onda que es un estado permitido para el electrón en el átomo de hidrógeno. Bueno, esta combinación de números cuánticos genera la función de onda que se llama orbital 1s. Ustedes es muy probable que hayan escuchado alguna vez
en el secundario orbital 1s, bueno, es el generado por esta función de onda. ¿Qué pasa ahora si n vale 2? Si n vale 2, L puede tomar dos valores diferentes, porque puede ser 0 y puede ir hasta n-1, o sea, hasta 1. O sea, puede tomar un valor de 0 y el valor de 1. Si toma el valor de 0, a ML no le queda otra que tomar valor de 0, y entonces la combinación posible de números cuánticos acá sería 2, 0, 0, medio equivalente a esta que era 1, 0, 0, y eso genera una función de onda, que es un estado permitido para el electrón en el átomo de hidrógeno, y esa se llama orbital 2s. Ahora, si n vale 2 y L vale 1, que eso también es posible, bueno, cuando L vale 1, ML puede tomar tres valores, menos 1, 0 y 1. Acá los tengo al revés, menos 1, 0 y 1. O sea que acá tenemos tres combinaciones de números cuánticos posibles que me generan funciones de ondas permitidas. Una combinación sería 2, 1 más 1, la otra sería 2, 1, 0, y la última, la tercera, sería 2, 1, menos 1. O sea que acá se van a generar tres funciones de onda, tres ecuaciones matemáticas, se generan tres orbitales, y eso van a ser los que se llaman los tres orbitales 2p. Y así sucesivamente, si seguimos con esto, en la tercera capa vamos a ver que cuando L es igual a 0 o cuando L es igual a 1, tenemos casos equivalentes a los otros casos. Vamos a tener entonces orbital 3s, un orbital 3s, acá vamos a tener tres orbitales 3p, porque va a haber tres combinaciones posibles de números, y cuando L vale 2, porque acá está permitido, para n igual a 3, L puede tener un valor igual a 2, ML va a ir entre menos 2 hasta más 2 y va a pasar por 0. Menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. O sea que acá van a resultar 5 combinaciones de números posibles cuando n es igual a 3, y eso va a generar 5 funciones matemáticas diferentes, 5 orbitales, y esos son los orbitales que se llaman 3D. Y bueno, si podemos seguimos así, para la cuarta capa vamos a ver que tenemos todo equivalente. Y vamos a ver que para L que valga 3 vamos a generar 7 posibles números ML, o sea que vamos a tener 7 orbitales, que son los orbitales 4F. Bueno, esa función de onda, acuérdense que si graficamos la función de onda en función del radio, este radio representa la distancia, acá estaría el núcleo, es la distancia desde el núcleo hacia afuera del átomo, digamos. Si graficamos la función de onda en función de radio, vamos a obtener una gráfica de este tipo. Pero acuérdense que graficar la función de onda o la función de onda psi por sí sola no tenía mucho significado físico. Pero si hacíamos psi al cuadrado y le hacemos otras cositas, por ejemplo acá multiplicado por 4pi r cuadrado, acá sí, por ser psi al cuadrado, esta función de onda me va a estar dando, o esta gráfica me va a estar dando la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio. Y de nuevo graficamos esto acá, que sería la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio, en función de la distancia desde el núcleo, y vemos que en el núcleo el electrón tiene 0 probabilidad de ser encontrado. Pero a medida que nos empezamos a alejar, ya empieza a aumentar la probabilidad, empieza a aumentar, o sea que acá tenemos una buena probabilidad a esta distancia, y pasamos por un máximo. A esta distancia acá, que la llamamos A0, tenemos el máximo de probabilidad de encontrar al electrón, y después si seguimos alejándonos del núcleo, la probabilidad de encontrarnos es cada vez menor. Fíjense, por principio de incertidumbre no podemos decir que el electrón está siempre a una misma distancia, sino que son probabilidades de encontrarlo a una cierta distancia desde el núcleo. Por casualidad, este valor de A0 coincide exactamente con el valor del radio atómico que calculaba Bohr con su modelo. O sea que Bohr calculaba bastante bien, si bien el modelo no era perfecto, no era perfectamente correcto, los cálculos o los resultados a los que llegaban eran muy realistas.
Bueno, esto estoy graficando la probabilidad en función del radio. Acá tengo una esferita, ¿sí? Entonces, si yo tengo el radio acá y la región de máxima probabilidad es acá, si lo hago en esta otra dirección, la máxima probabilidad va a ser acá, en esta otra dirección la máxima probabilidad acá, acá, acá. Entonces, si yo lo muevo en 3 dimensiones, esto me va a describir una esfera, que es lo que representa la región esférica de máxima probabilidad de encontrar al electrón. Y acá estamos hablando del orbital 1s. ¿Sí? Acá lo que estamos graficando es justamente lo que resulta de la función de onda que corresponde al orbital 1s. Acá tengo un videito para que veamos bien en 3 dimensiones la geometría de un orbital s, en este caso el orbital 1s, que es el de menor energía, el más simple de todos. Déjenme buscar. Acá tenemos, antes de empezar con el videito, acá tenemos los ejes de coordenadas X, Y y Z, ese es donde cruzan los ejes de coordenadas, y el centro, en nuestro caso, ahí estaría localizado el núcleo, y fíjense que el orbital 1s tiene forma de esfera, tiene geometría esférica. Lo miremos como lo miremos, tiene geometría esférica, esa es la región de alta probabilidad de encontrar al electrón, tiene forma esférica. ¿Sí? Se lo ponía hasta recién como si fuese una nube difusa, porque en realidad es así, no tenemos una esfera perfecta donde se encuentra siempre el electrón. Por principio de incertidumbre tenemos cierta probabilidad, tenemos alta probabilidad de encontrar el electrón ahí, pero no quiere decir que esté el 100% del tiempo de las veces ahí. Acá se dibuja una esfera más nítida para que vean que realmente tiene geometría esférica, pero acuérdense que el dibujito más como una nube es un poco más preciso, un poco más realista. Eso era para el orbital 1s. Fíjense que si graficamos la probabilidad de encontrar el electrón pasa por un máximo. Esto, si ustedes lo quieren ver, esto ya tiene forma de onda. Sería una cresta, le falta más para hacer más ondas, pero esto tiene una cierta formita de onda. Vamos a ver cómo es esta misma gráfica para el orbital 2s y cómo es esa misma gráfica para el orbital 3s. Los tres vamos a ver que tienen geometría esférica. Los vamos a comparar a los tres en el mismo gráfico. Acá está. Es lo mismo que graficábamos recién, nomás que no está escrito acá. Me olvidé de ponerlo. Esto sería la función, la probabilidad de encontrar el electrón para el orbital 1s. Para el orbital 2s, acá pasa por un máximo, acá por 0, y acá pasa por un máximo más grande. Y para el orbital 3s ahora tiene 3 máximos, 1, 2 y 3 máximos. Fíjense que tienen formitas ya de onda, son justamente funciones de onda lo que están representando de estas probabilidades de encontrar al electrón. Acá estamos en el núcleo y a medida que nos alejamos, nos vamos alejando del núcleo. Fíjense que el electrón que está en el orbital 1s tiene siempre más probabilidad de estar más cerca del núcleo que el 2s, que normalmente está en regiones un poco más alejadas, y el 3s está todavía más alejado. De forma simplificada, cuando uno ve esto, uno dice que el orbital 1s es más pequeño que el orbital 2s y a su vez más pequeño que el orbital 3s. Un electrón que está en el orbital 1s normalmente pasa la mayor parte de su tiempo más cerca del núcleo que el electrón que está en un orbital 2s y a su vez que el electrón que está en un orbital 3s. Si bien en los tres casos la forma del orbital es esférica, o sea que el electrón va a estar en una región esférica alrededor del núcleo. Acá vemos muy fácilmente que aumenta el tamaño del orbital cuando aumenta el número cuántico n. Veamos ahora la forma de los orbitales 2p. Recuerden que los orbitales 2p son 3.
La forma de los tres orbitales es lo mismo. Lo único que cambia, porque está cambiando el número cuántico magnético de -1, 0 a 1, es la orientación espacial de los orbitales. Fíjense que tenemos un orbital 2p, que son dos lóbulos que están sobre el eje X de coordenada. Se llama justamente orbital px. Después tenemos otro orbital, el orbital pi, que tiene justamente los dos lóbulos, exactamente la misma forma que este, pero los dos lóbulos acá orientados sobre el eje Y, las coordenadas, y el orbital pz tiene exactamente la misma forma, pero ahora los lóbulos están sobre el eje Z. O sea, son tres orbitales, los tres tienen exactamente la misma energía, los tres tienen exactamente la misma forma, lo único en que difieren es su posición espacial. Si un electrón está en este orbital, va a pasar la mayor parte de su tiempo sobre el eje X en esos dos lóbulos. Si está en el orbital pi, va a pasar la mayor parte de su tiempo sobre el eje Y en esos lóbulos, y lo mismo para un electrón en orbital pz, que va a estar principalmente sobre el eje Z. Vamos a ver ahora un videito, a ver si lo tengo, en algún lugar lo tenía, para ver igual que recién, pero ahora en el caso de un orbital P, en este caso es el PX, porque fíjense que los dos lóbulos están sobre el eje X, se los ve también un poco difuso por principio de incertidumbre, no podemos definir perfectamente la posición, y ahí para que vean que son dos lóbulos está un poco más nítido dibujado, pero lo mejor es hacerlo como algunas nubes un poco difusas, porque son probabilidades de encontrar al electrón. Y ya vimos orbitales S, ahora orbitales P, y tenemos que ver orbitales D, por ejemplo. Los orbitales D son 5. Acá tenemos, esto casi no los vamos a ver, sí los van a utilizar bastante, los van a ver bastante en química inorgánica, porque los elementos de transición de la tabla periódica tienen sus últimos electrones en estos orbitales D, y entonces la reactividad de esos elementos va a depender mucho de las propiedades de estos orbitales D. Nosotros casi en principio de química no lo vamos a ver, pero se los muestro. Son 5 orbitales D, y ahí podremos ver un poquito los dibujitos, pero vamos a pasar de largo porque lo van a ver mejor en química inorgánica. Lo que sí tienen que saber es que los orbitales D son 5, y los 5 tienen exactamente la misma energía, lo único que tienen es diferente forma en algunos casos y diferente orientación espacial en el otro. Bueno, lo que vimos hasta recién es todo lo que respecta a forma y geometría de los orbitales. Eso nos va a estar diciendo en qué regiones, en qué posiciones, en qué zonas alrededor del núcleo se van a encontrar los electrones que están dispuestos en cada uno de los orbitales que vimos. Pero acuérdense que cuando resolvíamos la ecuación de Schrödinger no solo encontrábamos la función de onda psi, sino que encontrábamos también valores de energía. Valores de energía, que era justamente la energía de los electrones que estaban en cada uno de esos orbitales. Si hacemos un gráfico como hacíamos para el modelo de Bohr con energía negativa, acá siguen siendo energía negativa que crece para acá abajo, la energía positiva para allá arriba, esto sería energía igual a 0 cuando el electrón está completamente separado del núcleo. Bueno, vamos a ver que el orbital de menor energía es el orbital 1s. Para n igual a 1 lo ponemos acá, por ejemplo, es el orbital de menor energía. El electrón que está en este orbital está bien cerca del núcleo y es el que tiene la menor energía de todos. Cuando n vale 2, acuérdense que teníamos 4 orbitales posibles. Un orbital que era el orbital 2s y los 3 orbitales 2p. Si hacemos los cálculos, si resolvemos la ecuación de Schrödinger para átomos hidrogenoides, o sea que iones hidrogenoides que tienen un solo electrón, vamos a encontrar que tanto el orbital 2s como los orbitales 2p tienen exactamente la misma energía. O sea que la energía depende únicamente de este valor n, en este caso, para átomos hidrogenoides. Eso va a cambiar cuando tengamos átomos con 2 o más electrones.
Para el nivel 3, cuando n vale 3, acuérdense, podemos tener un orbital que es el 3s, los 3 orbitales 3p y ahora ya 5 orbitales 3d. Todos ellos tienen la misma energía porque estamos hablando de átomos con un solo electrón. Los valores de energía que resultan de la aplicación de la ecuación de Schrödinger al átomo de hidrógeno o cualquier átomo monoelectrónico resultan en esta ecuación. Y si se fijan, esta ecuación es exactamente igual a la ecuación a la que llegaba Bohr con su modelo atómico que no funciona perfectamente, pero sí funciona perfectamente para los valores de energía para átomos hidrogenoides. Fíjense, la mecánica cuántica está llegando exactamente a la misma ecuación a la que llegaba Bohr cuando se calculan los valores de energía de cada uno de los orbitales. Bohr calculaba eso para cada una de las órbitas, que sabemos que es incorrecto. Bueno, acá calcula la energía, la mecánica cuántica para los orbitales, los valores son los mismos, ¿sí? O sea que Bohr estaba bastante acertado con su modelo. ¿Qué pasa en realidad cuando tenemos átomos con más de un electrón? La energía cambia un poco, ya van a ver que la energía de los orbitales 2p es un poco diferente a la del orbital 2s y la de los 3p y 3d es un poco diferente a la de los orbitales 3s. O sea que no solo depende del número cuántico principal. Eso es lo que tenemos acá. Fíjense que es bastante parecido, pero cambia un poco, se distorsiona un poco la gráfica para átomos multielectrónicos. Seguimos teniendo el orbital 1s, que es un orbital solo, que es el de menor energía. Después sigue la energía del orbital 2s. Y los tres orbitales 2p, entre ellos tienen exactamente la misma energía, pero los tres tienen una energía un poquito superior a la del orbital 2s. ¿Sí? Y con el orbital 3s acá vemos lo mismo, 3s energía un poco menor a la de los tres orbitales 3p, que tienen entre ellos la misma energía, y eso a su vez un poco menor a la energía de los 5 orbitales 3d. Estos 5 acá sí tienen entre ellos la misma energía. Y así podemos seguir para el nivel 4, para el número cuántico igual a 4, el número cuántico 5, etc. O sea que acá vemos que para átomos multielectrónicos, no solo n determina la energía. Dentro de una misma capa, esta es la primera capa, le llamamos esta segunda capa, la de 3 es la tercera capa. Dentro de una misma capa tenemos como si fuesen subcapas de energía. Esta subcapa para el 2s y una subcapa para el 2p. Para átomos multielectrónicos se necesita un cuarto número cuántico que se llama número cuántico de spin y se lo escribe así, ms. Y se concluye que un orbital solo puede contener dos electrones, uno con ms más un medio y otro con ms menos un medio. Spin significa rotación porque a este número cuántico se lo asocia a veces con la rotación del electrón en un sentido más un medio o en otro sentido menos un medio. Y entonces energéticamente, ¿cómo vamos a ir llenando los orbitales con electrones en un átomo multielectrónico? Supónganse que esta es la energía de los orbitales en un átomo multielectrónico. El orbital de menor energía es el 1s, después le sigue el 2s, los tres orbitales 2p, 3s, 3p. Bueno, para acordarse bien tienen que hacer un grafiquito de este tipo y siguen las flechas tal como están dibujadas acá y acá van a encontrar fácilmente cómo es el orden de energía de los orbitales. Primero 1s, después el 2s, después el 2p, después el 3s, después sigue el 3p, el 4s, después el 3d, 4p, 5s, 4d, 5p y entonces no se confunden porque acá pueden aparecer mezcladitas algunas cosas. Fíjense que el 4s está un poquito más abajo que el 3d en este caso. Y entonces cuando empezamos a poner electrones en un átomo, el primer electrón va a ir al orbital de menor energía. El primer electrón va a ir al orbital de menor energía, o sea que va a venir al orbital
1s. Ya vamos a ver todo lo que les escribí ahí. Un electrón al orbital 1s. El segundo electrón, si tenemos un átomo con 2 electrones, ¿a dónde va a ir? ¿Acá, acá o acá? No, va a ir al orbital de menor energía. Este orbital 1s puede tener 2 electrones. Entonces, el segundo electrón va a ir al orbital 1s, que es también el de menor energía, pero fíjense, como no pueden tener exactamente el mismo conjunto de números cuánticos, un electrón tiene que tener un spin de más un medio y el otro electrón tiene que tener un spin de menos un medio. Y ya no hay más lugar para electrones en este orbital. Si tenemos un átomo con 3 electrones, 2 electrones van a venir de esta manera al orbital 1s, que es el de menor energía, y el tercer electrón, ¿a dónde va a ir? No le queda otra que ir al 2s. Fíjense que el electrón no puede tener energías intermedias acá. Solamente puede ir a los orbitales, o sea que solamente puede tener valores de energía que están dados por las energías de estos orbitales. Acá están viendo realmente que la energía también de los electrones está cuantizada en este caso. Un cuarto electrón va a ir ahí. Un cuarto electrón va a ir ahí. Ahora si tenemos 5 electrones, el quinto va a ir ahí. El sexto no va a entrar apareado porque energéticamente es más favorable que venga acá. El cuarto también, eso es lo que se llama regla de Hund. Si los electrones son desapareados va a haber menor repulsión y hay mayor estabilidad. Y recién a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando tenemos 8 electrones, al octavo electrón no le va a quedar otra que aparearse acá o acá o acá. Es exactamente lo mismo. Ahí iría el octavo electrón. El noveno entraría ahí, el décimo ahí, y el número 11 ya entra por ahí. Vamos a ver ahora lo que se llama configuración electrónica de los elementos. Y es decir, de manera simple, haciendo este análisis que venimos haciendo acá, la forma en que se distribuyen los electrones en los orbitales de los diferentes átomos. Ustedes van a tener que ser capaces, es lo que principalmente le vamos a pedir, ustedes van a tener que ser capaces de, si nosotros le damos un átomo, litio por ejemplo, que el litio tiene tal número de electrones, ustedes van a tener que decir en qué orbitales están ubicados los electrones del litio o de cualquier átomo que nosotros le pongamos. Empecemos acá, con el elemento más liviano de todos, el que tiene un solo electrón. Número atómico Z igual a 1, o sea que tiene un solo protón en el núcleo, y si es un átomo neutro tiene un solo electrón. ¿Ese electrón a dónde va a ir? Al orbital de menor energía. Ese es el estado fundamental, el estado de menor energía. Entonces el electrón va al orbital 1s. Y entonces, cuando yo escriba la configuración electrónica del átomo de hidrógeno, voy a escribir 1s1. ¿Qué significa eso? Que tiene un electrón en el orbital 1s. Vamos a ver el caso del helio. El helio, el átomo helio tiene 2 electrones, porque es neutro y Z igual a 2, o sea, hay 2 protones en el núcleo. El helio tiene 2 electrones. ¿Y dónde se ubican esos 2 electrones? Como vimos recién, esos 2 electrones se ubican en el orbital 1s, se encuentran apareados, se dice acá, se encuentran de a pares, uno con spin más un medio y el otro con spin menos un medio. La configuración electrónica del helio, como la escribimos, 1s2, que no digan 1s cuadrado, no, es 1s2. ¿Qué significa acá? Que tenemos 2 electrones en el orbital 1s. Para el litio, la configuración electrónica va a ser 1s2, 2s1. Tenemos 2 electrones en el orbital 1s y un electrón en el orbital 2s. Para el berilo vamos a ver para el boro. Para el boro, que tiene 5 electrones, la configuración electrónica es, acá estamos, 1s2, 2s2, 2p1. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones en el 1s, 2 electrones en el 2s y un electrón en uno de los orbitales 2p.
Y así podemos ir al neón. Acá me salté, ¿no? De 5 a 10, no hice los otros. El neón que tiene 10 electrones, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, porque termina teniendo 6 electrones, que es lo máximo que puede haber en los 3 orbitales 2p. El sodio tiene un electrón más, o sea que habría que poner todo esto y 3s1. ¿Sí? Eso sería lo que se llama la configuración electrónica extendida. Pero muchas veces, para simplificar, se pone la configuración electrónica reducida y entonces acá ponemos neón entre corchetes, que sería la configuración electrónica del neón, que es todo esto, y se le agrega lo que falta, 3s1. Esta sería la configuración electrónica reducida para el sodio, y si quisiéramos poner la configuración electrónica extendida, tendríamos que poner 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, que sería el caso del sodio. Y bueno, así lo pueden hacer con cualquiera. Esto se lo vamos a pedir que lo hagan. Esto tienen que saber, porque tienen que saber en qué orbitales están ubicados los electrones en cada elemento, porque dependiendo de esa ubicación en los orbitales va a depender la reactividad del elemento. Se lo van a ver principalmente un poquito con tabla periódica, cuando veamos propiedad periódica, y después van a ver bastante de eso en inorgánico. Algo que quiero remarcar, si bien por ejemplo, es lo que veíamos recién para el helio, el estado fundamental del helio, que tiene 2 electrones, la configuración electrónica es 1s2, los 2 electrones están en el orbital 1s. Si yo al átomo de helio le doy energía de alguna manera, por ejemplo, con radiación electromagnética, para que este electrón absorba energía de esa radiación, ese electrón puede saltar a este orbital y está absorbiendo energía y generando una línea espectral. Y tenemos esta situación ahora donde un electrón quedó acá y un electrón quedó acá. Esto es un estado de mayor energía para el helio, sigue siendo helio, pero es un estado excitado, que se llama, un estado excitado de mayor energía. Si ese electrón vuelve de acá para acá, va a volver, va a disminuir su energía, esta diferencia de energía la va a emitir como radiación electromagnética y va a generar una línea espectral. Bueno, todas las transiciones, voy un poquito para atrás, por acá, por ejemplo, sí. Todas las transiciones posibles que pueda haber acá generan todas líneas espectrales, y la mecánica cuántica predice perfectamente todas las líneas espectrales, tanto del átomo monoelectrónico como del hidrógeno, como las líneas espectrales de todos los átomos multielectrónicos. O sea que la mecánica cuántica está funcionando muy bien y es la teoría que se acepta hasta ahora para la estructura electrónica de los átomos, y funciona perfectamente, ¿sí? Con muchísima precisión, y al parecer es la teoría correcta. Para ir terminando y a modo de resumen, vamos a comparar modelo de Bohr con teoría cuántica. El modelo de Bohr hablaba de órbitas bien definidas, algo que no es correcto. Energía está cuantizada, sí es correcto. Explica las series espectrales de átomos hidrogenoides sin ningún problema. No puede explicar las de átomos multielectrónicos y no cumple con el principio de incertidumbre. Por eso hablar de órbitas está mal. En cambio, mecánica cuántica u ondulatoria habla de orbitales, ya no habla más de órbitas, sino que habla de orbitales. Energía está cuantizada, está todo bien. Hay que hablar de probabilidad de encontrar al electrón, cumple con todos los principios y explica el comportamiento de átomos multielectrónicos, también de moléculas, de sólidos, líquidos, y se los utiliza para todo porque funciona perfectamente bien y no ha fallado nunca esta teoría hasta el momento. Como última transparencia, les dejo un listado de premios Nobel de gente que ha trabajado con esta temática de estructura electrónica de los átomos. Fíjense que estamos yendo desde Thomson, el que midió la relación carga-masa de los electrones. Estamos terminando acá con Born, pasamos por Pauli, Chadwick, Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, Millikan, Bohr, Einstein, Planck, Rutherford.
Todos esos experimentos yo se los tuve que explicar en un par de horas más o menos, pero esta gente tardó 50, 100 años más o menos en desarrollar toda esa teoría y por cada uno de esos trabajos ha obtenido premios Nobel. Espero que, aunque sea con estas 2 horitas que yo les he dado de clase, les quede una idea simple, pero bastante acabada de lo que es la estructura electrónica de los átomos.